Bueno, en esta segunda instancia para ver las categorías fundamentales de la economía política, vamos a abordar fundamentalmente la categoría del dinero en su desarrollo y su contenido, o sea, cómo surge el dinero y cuál es su contenido, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera explica la existencia del dinero y su omnipresencia entre nosotros, ¿no? Luego vamos a ver el capital, qué es el capital, siempre en este caso desde la perspectiva del desarrollo de Marx, en el tomo 1 del Capital, del libro El Capital. Y finalmente el plusvalor. Vamos a retomar repasando un poco la clase anterior, donde básicamente hemos terminado presentando la mercancía y el valor, ¿no? Recuerden que la mercancía, en términos de Marx, era la forma que asume el trabajo humano cuando éste se realizaba cuando éste se realiza de forma privada e independiente, ¿no? Se realiza parcelado del resto del entorno social, sin ningún tipo de planificación y orientado al intercambio mercantil, al intercambio con otros productores privados independientes. Las primeras formas de los productores privados independientes fueron el artesanado, el campesinado, las, las pequeños talleres de manufactura, ya organizados bajo el comando de alguna figura propietaria, los primeros burgueses, ¿no? Actualmente eso ha evolucionado y hemos transitado desde esas formas menos productivas del trabajo hacia complejos fabriles gigantes y hoy hacia megacorporaciones como puede ser Google, como puede ser una automotriz, como puede ser UPM, por ejemplo. A la interna de esas megacorporaciones, esas transnacionales, lo que circula internamente no son mercancías, son valores de uso, son productos que realizan desde una parte de la fábrica o una parte de la multinacional que oficia como un insumo para otra parte. Eso está todo cronometrado, planificado, es parte de una cadena de producción o es parte de una cadena de montaje, en el caso de una fábrica específica, que no transita entre sí como mercancía de sus bienes, sino como valores de uso que están engranados en un proceso productivo eh, precisamente planificado. Cuando ese valor de uso que está siendo transformado en ese proceso de trabajo sale de esa fábrica, sale de esa multinacional, sale bajo la forma de mercancía. Ahí sí sale bajo la forma de mercancía. Estas megacorporaciones también son eh, productores privados e independientes, ¿no? En tanto se vinculan con el resto del entorno social, el resto del mundo, de manera justamente mercantil, únicamente mercantil. Eh, Bien, el valor, decíamos, es una propiedad inherente a la mercancía que permite su intercambiabilidad y que se manifiesta en el intercambio y que existe en tanto la mercancía es fruto del trabajo humano abstracto, o sea, fruto del trabajo. Marx habla de trabajo abstracto porque quiere decir que es un trabajo que está indiferenciado, que no es ni es del albañil, ni es el del enfermero, sino que es el trabajo en sí mismo, el trabajo como tal, como intercambio con la naturaleza, como gasto de energía, músculo, etc. El valor de cambio de esa mercancía, veíamos, es la expresión en otra mercancía de ese tiempo de trabajo necesario que llevó para producir esa mercancía, que se expresa siempre en otra mercancía, ¿no? Aquello de una vaca en el mercado es transada por 4 gallinas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el trabajo necesario para producir una vaca es equivalente al trabajo necesario para producir 4 gallinas. Si el día de mañana hubiese un incremento de la productividad en la producción de vacas y produzco el doble de vacas al mismo tiempo, ahora media vaca sería el equivalente a 4 gallinas, ¿no?
porque el trabajo, la productividad de gallinas no se incrementó. Acá pasemos a un salto más respecto a la clase anterior, que es cómo opera esto en el mercado, cómo se empieza a configurar una suerte de ley del valor, lo dice Marx, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo para graficar esto. Es un ejemplo de 3 productores, A, B y C, pongámosle que son pescadores. Estos pescadores pescan un pescado con una caña que se gasta en el acto, ¿no? Porque la caña con la que ellos pescaron también tiene trabajo incorporado. Ahí lo llamamos como trabajo indirecto, ¿no? Entonces el pescador A utiliza 2 horas de lo que valió la caña, ¿no? Y además utiliza 8 horas de su trabajo para pescar un solo pez. ¿Ah? El total de horas de trabajo que utilizó el pescador A son 10 horas. 8 horas directa y 2 horas indirecta. Directa ¿por qué? Porque usó una caña que acá le atribuimos que vale 2 horas para ser producida, que produjo otro artesano que produce cañas. El trabajador B, el productor B, en este caso es lo mismo, usa una caña, por tanto hay 2 horas de trabajo insumido. Lo estoy grabando, ¿no? Pero entiendo que sí, ¿no? Sí, perdón. Me entró la duda, estaba grabando, ¿no? Y tengo que confirmar. Bien. Decía, el productor B utilizó una caña, la gastó en el acto, se consumió 2 horas de trabajo indirecto en este caso. Pero le llevó 10 horas pescar el pescado que consiguió. Por tanto, el total de trabajo que llevó producir ese pescado fueron 12 horas. El trabajador C usó la caña, pero además le llevó 12 horas de trabajo directo. O sea, este es menos productivo que este y este a su vez es menos productivo que este. ¿Tá? Entonces, el valor total es 10, 12 y 14. Cada uno de los productores le llevó eso respectivamente a producir un pescado. Y, como nos dice Marx, el valor de ese pescado en ese mercado no es igual al valor a lo que le llevó a cada productor producirlo, sino a un promedio, a una media social. Por eso él habla de trabajo socialmente necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, es una media, que no está determinado ni por el mejor productor ni por el peor productor, sino por la media social. ¿Ah? O sea que el valor de una mercancía, la magnitud del valor de una mercancía puesta en el mercado es equivalente al tiempo de trabajo socialmente necesario, que es el TTSM. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, es un promedio simple. Se suman las horas totales de producción de pescados y se divide la cantidad de productos hechos. En este caso fueron 3 pescados, o sea, que nos da 12 horas. El pescado, producir un pescado en esta sociedad, con esta tecnología, nos lleva 12 horas en promedio. ¿Qué pasa acá? Vemos que el productor B está empatado, utiliza 12 horas y recibe 12 horas a cambio en el mercado. ¿Ah? O sea que adquiere un poder adquisitivo con respecto a ese mercado evaluado en 12 horas. O sea que podría comprarse 12 horas de trabajo expresada en otros productos. Pero sin embargo, el productor C utiliza 14 horas y se lleva nada más que 12, o sea que tiene un saldo negativo de 2, mientras que el productor A utiliza 10 y se lleva 12. Quiere decir que tiene una ganancia de 2 horas. O sea, utilizando 10 horas de trabajo puede obtener en ese mercado mercancías que valgan 12 horas de trabajo. ¿Qué pasa? Acá vemos cómo esta ley del valor empieza a interactuar con las diferentes productividades de los productores privados independientes. Acá estamos hablando de pescadores, pero podríamos estar hablando de artesanos que hacen bancos, podríamos estar hablando de megafábricas que fabrican autos. Acá empieza a verse cómo esta ley del valor regula, por ejemplo, la división social del trabajo. ¿A qué voy? Si este productor de pescados, que quizá produce peor el pescado
porque en realidad justo le tocó una laguna que tiene menos cantidad de pescado, por eso demora más tiempo, lo que empieza a hacer es que al tener una pérdida sistemática, va a salir de este sector productivo y se va a empezar a dedicar, por ejemplo, a plantar trigo, donde quizá es productivo y alcanza la media de productividad de esa sociedad. Entonces ahí se regula una división social por la vía de la ley del valor. ¿Ah? Pero por otro lado, además de regular esta división social del trabajo, también va a empezar a regular el valor, el proceso de diferenciación social. ¿Qué quiere decir esto? La propia constitución de las clases sociales. Con diferenciación social me refiero a una estratificación de la sociedad, ya no por según quién se dedica a qué rubro de producción, sino quién cumple qué rol en el proceso productivo. Pongamos el ejemplo ahora de que estamos hablando de tres campesinos, o mejor dicho, tres artesanos que hacen carpintería. El artesano peor productivo, con menos productividad, que produce muebles con el mayor tiempo y por tanto pierde en intercambio mercantil, ¿qué va a pasar con él? En un momento va a dejar de seguir perdiendo horas, va a quebrar en su proceso productivo, se va a fundir y ya no va a poder vender más mercancías y por tanto le va a quedar como única estrategia de sobrevivencia en el mundo de las mercancías, como es el sistema capitalista, pasar a vender otra mercancía, que es la mercancía fuerza de trabajo. Entonces, este productor C probablemente salga de este proceso productivo de muebles y termine como asalariado del productor A. Acá ya no tenemos, entonces, tres productores privados independientes compitiendo entre sí, sino que ahora lo que tenemos es un proceso donde empieza a aparecer la relación salarial. Ahora, este productor A no solamente produce él mismo los muebles, sino que además le paga a este para que trabaje para él. Entonces teníamos una relación de intercambio entre productores privados independientes, entre pequeños, entre artesanos, pequeños propietarios. Ahora lo que empezamos a tener es una relación de clase, donde uno se hace dueño de los medios de producción, ya lo era, pero ahora lo que hace es contratar trabajo asalariado y este sujeto ya está desposeído de sus medios de producción, ahora es un trabajador libre asalariado, vendedor de su fuerza de trabajo. Bien, hecho este repaso, vamos a entrar a la categoría que nos interesaba trabajar en esta clase, que es la categoría del dinero. Bien, como veíamos, acá hay que recuperar la idea de valor de cambio para entrar a la idea del dinero. Las mercancías se expresan en una determinada cantidad de otra mercancía. Esto es su valor de cambio. La mercancía A, lo que quieran, un lápiz, un vaso, una computadora, siempre se va a expresar en determinada cantidad de otro conjunto de mercancías. ¿Por qué? Porque en realidad estamos comparando tiempos de trabajo. Entonces, A se expresa en una determinada X cantidad de B, que B puede ser cualquier otra mercancía. Acá el valor de A solo puede expresarse en relación a la magnitud de otra mercancía. B y su materialidad, valor de uso, la cosa en sí misma, oficia como un equivalente. Por eso aquello que decíamos, de 10 vacas, una vaca, perdón, son 5 gallinas. ¿No? 5 gallinas. Pero esto ocurre para todo el conjunto de la economía, para todo el conjunto de los bienes que se producen, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo de las varas de lienzo. Bueno, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, también es igual a 10 libras de té, también es igual a un cuarto de trigo, también es igual a 2 onzas de oro, y es igual a cualquier mercancía B por cualquier cantidad de elementos. Entonces acá, ahora, ¿por qué son iguales? De vuelta, porque hay una misma sustancia que está ahí permitiendo la comparabilidad, que es el trabajo abstracto, el trabajo indiferenciado, el trabajo humano como tal, más allá de sus particularidades. Fíjense que estamos en un mundo de lo que
donde lo que se está reconociendo mutuamente es justamente nuestro trabajo individual, pero vuelto social, de alguna manera. O sea, esto es una comunicación entre horas de trabajo de cada uno con independencia de lo que sea en lo que esté trabajando. Es una comunicación como invisible, nosotros no la vemos, ¿no? Se manifiesta en el mercado con los intercambios de mercancías que parece que hablaran por sí mismas. Esto es aquello que hablábamos del teach, ¿no? En realidad, por fuera de esta comparabilidad que parecería arbitraria, lo que hay es una relación de trabajo, una relación social. Entonces, acá vemos que las primeras formas de intercambio mercantil fueron el trueque. ¿Qué es el trueque? Yo voy con mi mercancía a un espacio, a una feria, pongámosle, la mercancía que produzco, y intento transar esa mercancía por la mercancía que tiene otro productor. Y voy y llevo, bueno, no sé, los pollos que produje en mi granja y trato de encontrar a otro que quiera pollos, que quiera la cantidad de pollos que tengo para vender, y al mismo tiempo que ese otro tenga algo que yo quiera tener, ¿no? Por ejemplo, no sé, un buzo. Pero el trueque es una tecnología social, entre comillas, bastante primitiva, porque imagínense las dificultades que genera el trueque para que el intercambio fluya, ¿no? Uno puede pasarse todo el día en la feria tratando de colocarle a alguien sus 5 pollos que produjo, ¿no? Y que a su vez ese otro alguien que quiere 5 pollos tenga algo que a mí me interese, ¿no? O sea que es realmente algo este, bastante trancador, digamos, del proceso de intercambio. Entonces lo que empieza a aparecer como necesidad ahí, y acá hay un desarrollo lógico y un desarrollo histórico al mismo tiempo, esto ocurre en la historia así, es alguna mercancía que empiece a cumplir una función específica que sea la de equivalente general. Es decir, algún tipo de instrumento que me permita representar el valor de todas las mercancías y al mismo tiempo me permita facilitar el intercambio. Históricamente han sido muchas las mercancías que han cumplido ese rol. Por ejemplo, la sal ha sido una. Incluso de ahí viene la palabra salario, si no estoy mal informado. ¿Por qué? Porque el salario era, bueno, lo que se le pagaba a los legionarios romanos, su trabajo militar, pero viene de la idea de sal, porque se les pagaba en forma de sal. Porque la sal era una mercancía que justamente permitía ser dividida, trasladar bastante valor en poco peso, porque la sal era difícil de obtener, entonces su valor era alto, pero al mismo tiempo pesaba poco y podía ser divisible, entonces me permitía manejarme a mí con eso como instrumento para justamente desarrollar los intercambios. Los metales preciosos van a ser el desarrollo más acabado de ese equivalente general. Bueno, el oro, la plata. ¿Por qué se usa el metal como equivalente general? Bueno, porque es maleable, porque yo puedo transformar el oro, lo puedo transformar en pequeñas monedas de menor, de mayor valor, eso dado por la cantidad, no por el signo que tengan, sino por la cantidad de oro que tengan o de plata que tengan ahí puesto. Es un metal, son metales homogéneos, entre sí son similares acá y en donde se produzcan. Son divisibles, lo que decía la sal también, yo puedo dividir en varios mini componentes. Es un material durable, no se me echa a perder en 10 meses o en 5 años. Y también, igual que decía la sal, representan bastante valor con poco peso y con poco tamaño. Entonces yo puedo trasladar sobre mí o en un carruaje, etcétera, una cantidad de expresión de valor. Recuerden que el valor tiene que ver con el tiempo necesario para producirlo, por diferentes espacios territoriales, ¿no? Ya sea en barcos a ultramar o por vía terrestre. Entonces el oro se va a convertir en la forma de manifestación necesaria
de la medida del valor que es inmanente a las mercancías, el tiempo de trabajo. O sea, el oro y los metales preciosos van a empezar a representar justamente tiempo de trabajo. Acá vemos con este pequeño esquema, todas las mercancías, cualquier tipo de mercancía, entonces se va a empezar a representar en una determinada cantidad de oro. Astarita, Rolando Astarita, un marxista argentino, dice lo siguiente: el valor de cambio en su forma desarrollada es el dinero. Recuerden que nosotros empezamos de esto justamente. A es igual a X por B. Esto es la fórmula de valor de cambio. ¿Qué quiere decir? Que una mercancía se expresa en determinada cantidad de otras mercancías. Y nosotros fuimos desarrollando esto a través de la idea del trueque, a través de la aparición del cliente general, etc. Y vamos a llegar efectivamente al dinero. El dinero es justamente la mercancía específica que funciona como equivalente general. Entonces, el dinero surge como resultado del despliegue del intercambio mercantil. No es el dinero lo que permite que exista el mercado, que exista el intercambio y que las mercancías tengan valor. Al revés, porque las mercancías tienen valor, porque hay intercambio, es que empieza a aparecer el dinero como una mercancía específica que cumple el rol de permitir la intercambiabilidad. Incluso podríamos decir como una especie de tecnología social que permite el fluir del intercambio mercantil. Es el desarrollo lógico, por tanto, del valor del cambio de las mercancías. El dinero al mismo tiempo permite cuantificar el trabajo abstracto o indiferenciado contenido en la mercancía. Y ahora yo les preguntaría, llegado a este punto, pueden hacer el ejercicio de parar el video y pensar un poco esta pregunta que les estoy haciendo, verdadero y falso. Si el dinero, pensemos en clave de verdadero o falso, ¿no? ¿El dinero es lo que permite el intercambio entre las mercancías? Uno podría decir que esto es verdadero o que esto es falso. La siguiente pregunta sería, o la siguiente afirmación sería: ¿el dinero otorga valor a las mercancías? Ahí les sugiero que paren el video y puedan pensar un poco estas dos afirmaciones. ¿Qué es lo que ustedes dirían? Bien, esta pregunta tiene trampa, o estas afirmaciones tienen trampa. Porque, por un lado, uno puede decir que sí, que el dinero es lo que permite el intercambio entre las mercancías, en la medida que justamente facilita que uno en el mercado trance entre productores privados independientes, entre vendedores de mercancías, mejor dicho, sus respectivas mercancías. Pero en realidad lo que permite el intercambio entre las mercancías es que las mercancías tienen objetivado una cantidad determinada de tiempo de trabajo, es decir, una cantidad determinada de trabajo. Es decir, las mercancías son portadoras de valor. Eso es lo que permite el intercambio en realidad. El hecho de ser fruto de una misma sustancia social común, es decir, el trabajo humano abstracto. Entonces, ¿el dinero es lo que permite el intercambio? No, en realidad no. Sino es el valor, es el trabajo. ¿El dinero otorga valor a las mercancías? No, como vimos tampoco. Es falso. El valor de las mercancías está dado justamente por ser fruto del trabajo humano abstracto con destino al intercambio mercantil. Es el valor, es decir, que son resultados de una misma sustancia común del trabajo abstracto. Ese es lo que le da, permite la intercambiabilidad y permite valor a las mercancías. Y ahí entramos, acá aparece el tema del fetiche del dinero, que es que nosotros pareciera que el dinero parece otorgar valor a las mercancías, les dice a ellas cuánto valen, cuando en realidad es al revés. Existe el dinero, se desarrolló el dinero, incluso el dinero como papel billete, como lo conocemos hoy, eh, porque las mercancías tienen valor. Dice Marx:
Las mercancías no se vuelven conmesurables por obra del dinero. Conmesurables es decir, comparables, ¿no? Medibles, por obra del dinero. A la inversa, por ser todas las mercancías en cuanto a valores, es decir, por ser todas las mercancías tener el atributo valor, por ser todas las mercancías en cuanto a valores, trabajo humano objetivado, trabajo humano traspasado, y por tanto conmesurables entre sí y para sí, pueden medir colectivamente sus valores en la misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida colectiva de valor. Esto es el dinero. Esta misma mercancía específica es el dinero. En cuanto a medida de valor, el dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente a las mercancías, el tiempo de trabajo. O sea, lo que nos está diciendo Marx es que no perdamos de vista el elemento que organiza todo esto, que es el uso de nuestro tiempo. En este caso en particular es el trabajo, como uso de nuestro tiempo para mediar nuestra relación con la naturaleza. Que en la sociedad organizada desde forma privada e independiente, donde cada uno produce desde sí hacia afuera, hacia un mercado, ese trabajo se objetiva como mercancía. ¿No? Por eso Marx lo que descubre de alguna manera es la forma social que toma nuestro tiempo, nuestro despliegue en la sociedad, digamos. Por eso es bien profundo lo que está proponiendo como clave de interpretación de todo esto que parecía tan sencillo como una vaca, una gallina, una mercancía, ¿no? Un objeto que parece ordinario, que parece simple, y que sin embargo está saturado de elementos evanescentes, espectrales, dice Marx en algún momento, como fantasmagóricos, como que hay algo atrás de todo esto que es difícil de percibir, pero que está ahí, y él lo denomina como algo espectral, fantasmagórico, etc. Y eso que está atrás, en realidad, es nuestro propio trabajo, nuestro ser social fluyendo, trabajando, dedicando horas a hacer esto, a hacer lo otro, que termina envuelto en ese misterio mercantil, de alguna manera. El dinero, entonces, eh, como capacidad para adquirir cantidades de trabajo social. No cumple solo el papel de facilitar el cambio, sino el de representar el trabajo social. 100 pesos, en realidad lo que hacen es representar determinada cantidad de trabajo, ¿no? Que en este caso no sería mucho, ¿no? Porque 100 pesos no representan ni media hora de trabajo. Este, Capaz que depende de qué trabajo, ¿no? Un trabajo calificado, un trabajo menos calificado, porque son productividades diferentes. Lo que va a determinar la existencia del dinero es la necesidad de objetivar el trabajo social. El dinero como trabajo social objetivado, el dinero como encarnación del trabajo social. Esto es importante porque si no, le damos al dinero un poder que el dinero no tiene, que parece que tuviera pero que no tiene. De vuelta, la analogía de Marx con la religión. Desde una conciencia atea, diciendo, no creemos dioses que después nos gobiernan. Veamos que detrás de esos dioses estamos nosotros. Detrás del dios dinero lo que hay es simplemente nuestro trabajo siendo confrontado en un mercado. Trabajos que se confrontan en el mercado, pero que aparecen envueltos bajo la forma social mercancía. ¿Qué es el precio de una mercancía entonces? El precio es actualmente solo esta denominación dineraria del trabajo objetivado en la mercancía. Es decir, es el valor de cambio de la mercancía expresado en términos de la mercancía dinero. Funciones del dinero. Hasta acá estuvimos viendo qué es el dinero, ¿no? ¿Qué es en su contenido, ¿no? Más allá de lo que parece que fuera, ¿no? Uno diría, eh, más allá que es un papel que permite una cosa y la otra, bueno, esto que hace Marx es dar con el contenido del dinero.
con lo que es en sí, no con lo que parece. Acá hay una distinción entre apariencia, entre forma, entre lo que parece que es, entre lo que nos aparece, y contenido, y sustancia, y esencia. Siempre el juego de Marx es ese. Es partir de lo aparente para ir a lo esencial, a lo que está detrás, a lo que lo explica. Y siempre lo que está detrás en Marx es una relación social. Es una materialidad que en realidad hace referencia a formas de relaciones sociales humanas. Bien, funciones del dinero. Bueno, en primer lugar, ya lo vimos, pero medio de circulación. Permite la circulación de las mercancías. Permite el intercambio más allá del trueque, ¿no? En ese sentido, también Marx va a decir algo así como, es un lubricante. Es decir, lubrica el intercambio de mercancías. Es un lubricante social. Lubrica el funcionamiento de las mercancías. Si el dinero no hubiese aparecido históricamente, la sociedad se hubiese chocado permanentemente contra ese límite. Imagínense la velocidad de los intercambios en una feria de trueque. Es realmente tedioso, ¿no? Uno tiene que estar 6 horas para poder colocar sus 5 pollos a alguien. Voy con el dinero, estoy 15 minutos, me llevo el jamón, me compro la verdura y ya estoy en casa. Porque tengo que llevar a la feria la mercancía que yo produzco. Bueno, en una feria, mi mercancía particular no la compraría nadie, porque en mi caso soy economista y vendo mi fuerza de trabajo como economista. O sea, ¿qué hace hacer? Bueno, sé hacer cosas que en una feria no me van a comprar nadie, probablemente. O sea que me moriría de hambre si siguiéramos con el trueque como tecnología social este, de intercambio de las mercancías, ¿no? Entonces acá el dinero aparece como una necesidad, ¿no? Como algo necesario para que continúe el proceso de intercambio de mercancías, que al mismo tiempo permite el salto, permite el crecimiento, permite la expansión. Bueno, medida de valor es además, es decir, permite la objetivación del valor de la mercancía en una misma unidad. Mide los valores. Dice Marx, la primera función del oro consiste en proporcionar al mundo de las mercancías el material para la expresión de su valor, o bien en representar los valores mercantiles como magnitudes de igual denominación, cualitativamente iguales y cuantitativamente comparables. Esto como en oposición a lo que son en términos como valores de uso, que son cualitativamente diferentes y cuantitativamente incomparables como valores de uso, porque yo no puedo comparar entre esas dos mercancías, salvo que las pienses desde el punto de vista del valor de cambio, ¿no? Que es lo que está ocurriendo acá. En cuanto a medida de valor, el dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente de las mercancías, del tiempo de trabajo. Es también medio de pago, el dinero funciona como medio de pago, permite cancelar deudas, puede separar los gastos de los ingresos, incluso puede adquirir una mercancía para pagarla a futuro. Y esto otro es importante también, que es medio de atesoramiento. Facilita la acumulación de riqueza social por fuera de la forma mercancía tradicional. Y esto es importante para el desarrollo del capitalismo, que es un sistema concentrador de la riqueza. Pero ¿cómo yo puedo concentrar riqueza si no tengo dónde representar esa riqueza? Si yo empiezo a tener excedentes, crecientes, ganancias, etc., y no tengo forma de representar ese excedente, yo no tengo esa ganancia, ¿cómo la puedo representar? Si la riqueza social tiene la forma de las mercancías comunes y silvestres, imagínense que yo atesore zapatos o que atesore vacas. En un momento se me vuelve, no tengo dónde meter las vacas que estoy atesorando. Entonces, de alguna manera tengo que poder representar esa riqueza que voy incrementando. Y el dinero cumple esa función. A niveles que son eh, ya que ha perdido toda racionalidad, ¿no? Eso no lo vamos a ver ahora, pero hoy la riqueza expresada ficticia es varias veces el PBI mundial. Eso de Marx después lo llama capital ficticio, eso no vamos a ahondar en eso ahora, pero bueno,
la posibilidad, la semilla de la posibilidad de toda la representación hoy de la riqueza en cuentas bancarias, en diferentes tipos de activos financieros intangibles, tiene que ver con el primer desarrollo del dinero, ¿no? Las primeras formas de desarrollo del atesoramiento es el oro, obviamente, los famosos tesoros. Un tesoro es justamente riqueza social objetivada bajo la forma de metal, ¿no? Bien, y ahora demos un paso más en esta secuencia que plantea Marx. Vimos la mercancía, vimos el valor de cambio, eh, vimos el intercambio, vimos la ley del valor, y ahora vemos un salto más, porque hasta ahora lo que tenemos es un mundo organizado como en productores privados independientes simples, ¿no? Está esta idea de que en realidad son varios artesanos compitiendo, campesinos compitiendo, en fin. Esto es intercambio mercantil, pero todavía en realidad no dimos un salto al capital, no apareció el capital como categoría nueva. Estamos en la mercancía y el intercambio mercantil. Para Marx, el capital es un desprendimiento de la mercancía, de la generalización de la mercancía. No sale de cualquier lado, sale justamente de ese proceso de generalización de los vínculos mercantiles. En parte, como les comentaba hoy, vinculado con el proceso de diferenciación social, donde uno se transforma en asalariado del otro, por ejemplo, que está regulado por la ley de valor, ¿no? El que produce con menos eficiencia termina siendo subsumido por el productor que produce con más eficiencia. Y Marx empieza primero identificando, para llegar al capital, la fórmula del intercambio mercantil simple. Que tiene esta fórmula acá. MDM. ¿Qué quiere decir MDM? Mercancía, dinero, mercancía. Yo tengo una mercancía, la vendo, recibo dinero y con ese dinero compro otra mercancía. Por eso uno vende para comprar. O mejor dicho, para poder comprar, vende primero. Ante esta regla, estamos sometidos todos. La mayoría de la población está sometida a esto porque la mayoría de la población somos gente que vive de vender una única mercancía que tiene, que es su fuerza de trabajo. Universitarios, trabajadores de fábrica, cajeros de supermercado, lo que sea, está sometido a esta lógica. MDM. Si yo vendo mi fuerza de trabajo, me pagan un salario, con eso compro cosas que me permiten vivir, a ir a trabajar mañana y así. Si yo no trabajo directamente porque estoy estudiando, por ejemplo, bueno, el que hace ese proceso probablemente sea mi familia, mi padre, mi madre, alguien que está a cargo mío, que yo viva. Y por tanto también estoy sometido indirectamente a esta misma relación, ¿no? Esto es el caso, esta fórmula es la que tienen los productores familiares, por ejemplo, campesinos, productor familiar, etcétera, opera de esta manera. Vende mercancías, consigue dinero y compra otras mercancías y así vive. Los asalariados, como le decía, el vendedor ambulante, está sometido a esta dinámica. Lo que Marx llamaba población obrera sobrante o ejército militar de reserva, es un equivalente parecido a esa categoría, es la parte de la población trabajadora que ni siquiera puede participar de esta manera del proceso mercantil, que ni siquiera puede vender una mercancía, que es su fuerza de trabajo. O sea, ya el desarrollo del capitalismo ya ni siquiera precisa de ese sujeto como trabajador. Por tanto, no le compra esa mercancía. Y él no la puede vender, entonces no puede participar del mundo mercantil y queda en condición, ya sea de desempleado, pero si eso se prolonga mucho en el tiempo, termina en la calle como indigente. En la producción mercantil simple, los productores venden valores de uso, que son productos de su trabajo, para obtener a cambio valores de uso, que son productos del trabajo de otros. Yo produzco papas y compro cosas para vivir. El objetivo de esta fórmula, MDM, es cambiar un valor de uso por otro. Es producción mercantil simple.
Sin embargo, en la economía capitalista, en la que el mercado alcanza su máxima expresión, el punto de partida no es la producción de un bien convertido en mercancía, sino el dinero. Desde el punto de vista de quienes conducen el proceso de acumulación, es decir, desde los capitalistas, desde los propietarios de los medios de producción, ya no se vende para comprar, sino que se compra para vender. La circulación capitalista no es esta que vemos acá, sino que tiene esta forma que vemos acá, que es DMD, o mejor dicho, DMD'. Ahora vemos por qué es prima acá. Prima que dice una cosita acá, quiere decir que esta D es diferente a esta D. Esta D es diferente en términos cuantitativos. Y esto tiene que ver con comprar para vender. Es decir, yo adelanto dinero, es decir, yo invierto, con eso que invierto compro mercancías, compro maquinaria, compro materias primas, compro fuerza de trabajo, organizo el proceso de producción de este conjunto de mercancías, donde la fuerza de trabajo tiene un rol fundamental porque es la que opera sobre el resto de las mercancías para transformarlas y producir otra mercancía, y luego vendo en el mercado y obtengo una cantidad de dinero superior. Esa es la lógica que rige el sistema capitalista. Es bien simple, pero encierra cosas bastante complejas. En este caso, el valor de uso de la mercancía final y el de la mercancía inicial es el mismo, porque ambas son las mercancías de dinero, dinero y dinero. Por tanto, el objetivo que no es cualitativo, no es cambio de esa forma, solo puede ser cuantitativo, lograr más cantidad de dinero, enriquecerse. Por tanto, DMD no tiene sentido, nadie invierte dinero para hacer la misma cantidad de dinero. Su correcta representación es DM de prima, donde D' menos D es igual a la ganancia. En la forma de circulación del capitalismo, el dinero se vuelve un fin en sí mismo. La lógica que está organizando la cabeza, la planificación de este sujeto, que lo que hace es organizar el proceso de producción, es simplemente incrementar la magnitud de dinero respecto a la magnitud de dinero inicial. Es una lógica diferente a la lógica que se impone. Esta lógica de acá no es la que regula el proceso social. La que regula el proceso social es esta lógica, que es la que se expande, y esta lógica queda subsumida dentro de esta otra, queda integrada a esta otra. Por tanto, si decimos que el dinero, como veíamos cuando hablábamos del dinero, es la representación del valor, es decir, el trabajo humano objetivado, el proceso capitalista, en realidad, lo que es un valor inicial que lo que busca es valorizarse. El fin es el propio valor, su propio incremento. El capital es el movimiento por el cual el dinero compra mercancías para luego obtener más dinero con su venta. El capital, va a decir Marx, acá está identificando qué es el capital. Está definiendo qué es el capital. En Marx el capital no son las máquinas, no es la materia prima, no son los medios de trabajo, las herramientas, el martillo, la cosa, no. En Marx el capital es ese proceso. Eso es una procesualidad, es un movimiento. El capital no es dinero ni mercancías, sino el valor que circula de esta manera. Expresado en dinero primero, expresado en mercancías, fuerza de trabajo, medio de producción después, y expresado en más dinero después. Es un proceso de valorización, es valor que se valoriza. Es una relación social. El capital es un valor que ha ganado existencia propia. El capital no es la forma, es lo que está detrás de la forma. Es un ser abstracto que se mueve, compra, produce, vende, contrata trabajadores, los despide, etc. Es un ser social con vida propia y nosotros estamos dentro de esa lógica. El capital es algo así como un autómata. Es una lógica ciega que va a ser representada por humanos. Pero esos humanos apenas representan la lógica, la personifican, no la definen. Estamos metidos en esa rueda. De ahí también la idea del fetiche. La humanidad está enroscada, por decirlo de alguna manera, en una lógica ciega que la arrastra incesantemente
bajo esta fórmula. Dinero que compra mercancías para obtener más dinero. Esa es la regla. Eso es lo único que importa. Si esto funciona bien, bárbaro. Ahora, después vamos a ver, no lo vamos a ver ahora, pero esto evidentemente Marx lo que hace en todo el Capital es ver cómo este proceso va engendrando determinados problemas endémicos, genéticos, que terminan en crisis, etc. Hoy podríamos decir que quizá la crisis más grande a la que nos está llevando esto, probablemente más grande en el sentido de total, de general, es el cambio climático, ¿no? Bueno, es el incremento de la temperatura media de la Tierra y las consecuencias que tiene a partir del consumo de combustibles fósiles, sobre todo, ¿no? Entre otras problemáticas que tiene esto. O sea, uno podría, incluso desde el despliegue de este proceso, llegar a partir desde Marx, desde Londres, desde Manchester, y llegar hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y, en fin. Esto es importante, ¿no? Lo importante acá es entender que lo que Marx nos está diciendo es, ojo, ojo, el sujeto de la vida social, sujeto organizador de la vida social, no somos nosotros, no es el ser humano, no es ni la ONU, ni 5 tipos en el 10º piso de no sé qué edificio organizando el mundo, no es el FMI, no son los reptilianos, no es nada de eso. El sujeto de la vida social es el capital. Y el capital es una lógica ciega que no tiene más que esa necesidad insaciable de reproducirse y de incrementarse. Marx define al capital en uno de sus pasajes como trabajo muerto que vampiriza el trabajo vivo. ¿Por qué? Porque este D inicial, el dinero es representación del valor del trabajo incorporado a algo, digamos. Cuando uno con este D inicial compra mercancías, lo que está comprando es máquinas. Lo que está comprando son edificios, por ejemplo, o está rentando edificios. Eh, Martillos, lo que se les ocurra que participa en un proceso de producción. ¿Y qué son esas cosas? Eso es trabajo muerto. Es decir, es trabajo que ha sido objetivado por los trabajadores. Está puesto ahí. Ese trabajo muerto que fue comprado por el dinero, al mismo tiempo, el dinero también compra trabajo vivo, y entre esa relación se engendra otra forma de trabajo muerto, que es una mercancía determinada que es intercambiada por el dinero. Ahora, ¿qué pasa dentro de esta relación social que está acá? Que decíamos que es la que organiza, que es el capital como tal. Bueno, lo que hay ahí es la participación de una mercancía particular, que es la que va a explicar que D' sea superior que D, y que es la fuerza de trabajo. En el proceso de trabajo, los trabajadores, acá vamos a explicar lo que es la plusvalía finalmente, los trabajadores trabajan 8 horas, dependiendo de la regulación, dependiendo del estadio histórico, de la capacidad de lucha de los sindicatos, en fin, pero bueno, supongamos que trabajan 8 horas, le compran 8 horas de trabajo, pero ese trabajador, en las 4 horas de trabajo, pongámosle que está operando esa máquina, o lo que sea que está haciendo, traspasa el valor necesario para el pago de su fuerza de trabajo. Que el pago de la fuerza de trabajo del trabajador, que es el salario, es equivalente a lo que cuesta reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? El salario de los trabajadores, como el salario es el precio de una mercancía, que es la mercancía de fuerza de trabajo. Toda mercancía vale lo que vale producir esa mercancía. Por tanto, el salario es una cantidad de valor determinada que permite que el obrero compre los bienes necesarios para su reproducción como obrero y para la reproducción de su prole.
de su familia, de nuevos obreros. Ahora bien, ese salario va a depender del tipo de obrero. Si es un obrero que precisa 20 años de escolarización, y por tanto sus hijos se supone que van a ser producidos con un mismo tipo de obrero universitario, tecnificado, va a ser determinado. Si ese obrero simplemente se puede morir con 50 años, porque en realidad hay un montón de obreros que lo van a sustituir y no tiene ningún tipo de capacitación, su salario, el costo de su reproducción es mucho menor, pero el salario puede ser mucho menor. ¿No? Es así de crudo lo que está viendo Marx, ¿no? Acá no hay consideraciones de ningún tipo. El capital es una lógica ciega que lo que hace es pagar las cosas por lo que valen. Y ese valor no tiene componentes morales. Tiene un componente, en el mundo de las mercancías, tiene un componente mercantil. Obviamente que eso no quiere decir que no haya que establecer regulación de ningún tipo, ¿no? Lo que sí es que Marx está hablando de cómo funciona el autómata. Y el autómata no tiene moral. El autómata es justamente eso, es un autómata. Es valor que busca valorizarse. Es dinero que busca ser más dinero. Entonces el obrero en 4 horas de trabajo ya cumplió con el trabajo necesario para producir el valor equivalente a su salario. El resto de la jornada, porque el obrero no se va a su casa a las 4 horas, sino que permanece 8 horas trabajando. El resto del trabajo de la jornada, Marx lo denomina trabajo excedente, y son horas de trabajo que en realidad el obrero le está regalando al empresario, a la burguesía, al burgués. Esta es la fuente de la plusvalía, esta es la fuente del incremento de valor de las mercancías que va a ser vendida al final. Y es el secreto de la ganancia capitalista, es el secreto de esta D'. Ese incremento de valor D' menos D sale del trabajo no pagado al trabajador, o sea, de estas 4 horas de trabajo excedente. El obrero trabaja 8 horas, pero en 4 horas ya produjo el valor equivalente de su salario. Ese tiempo donde produce un valor extra, que es apropiado por el criterio del capital, se denomina plus trabajo y es el origen del plusvalor o plusvalía. Plusvalor y plusvalía es lo mismo. Acá tenemos una viñeta que de alguna forma grafica bastante bien de lo que estamos hablando. Como ven ahí, están hablando dos personas que están, y atrás hay un trabajador en una cadena de montaje, ¿no? Y uno le pregunta al otro, ¿qué le dijiste a este hombre? Le dije que trabaje más deprisa. ¿Cuánto le pagas? 100 pesos por día de trabajo. ¿De dónde sacas el dinero para pagarle el salario? Bueno, vendo la mercancía. ¿Y quién hace la mercancía? ¿Cuánta mercancía produce por día? Lo equivalente a unos 1000 pesos. Entonces, en realidad, él te está pagando 900 pesos por día para que le digas que trabaje más. Bueno, no grites, te puede escuchar. Eso es el trabajo excedente, digamos, ¿no? Así de gráfico es. Como le decía, la mercancía fuerza de trabajo vale lo que cuesta su reproducción. Y acá, y eso que comentábamos recién, ¿no? La diferenciación es a la interna de la fuerza de trabajo, heterogeneidad de la clase trabajadora. O sea, la clase trabajadora, conforme se ha desarrollado el capitalismo y ha aumentado en complejidad el capitalismo, se ha fragmentado internamente en cierta medida, en el sentido de que, por un lado, aparecen necesidades de un obrero más complejizado, más complejo, el científico, el que maneja maquinaria de alto valor, el que controla el conjunto del proceso productivo, el que diseña la fábrica, la maquinaria, el ingeniero, etc. Y por otro lado, el mismo salto técnico que diseñó ese obrero hace que otros obreros se vayan simplificando crecientemente. Y el tipo de fuerza de trabajo que venden sea cada vez más simple, sea simplemente colocar una mano ahí en una cosa, correr un tornillo, revisar que el lente haya salido bien, no tenga ninguna astilla. Infinitos trabajos, ese es el tipo de trabajo que se trasladó a China en su momento, también se traslada a México. ¿Por qué? Porque ahí hay capacidades de abaratar la fuerza de trabajo. Entonces se abre una especie de abismo entre un obrero que en Uruguay ese abismo no es tan grande todavía, creo que es 4 o 5 veces más o menos el salario de un obrero simple, en el sentido de que hace un tipo de trabajo simplificado, y un obrero complejizado. Pónganle que un promedio salarial de un obrero más simplificado anda entre los 20 y 30 mil pesos, y un obrero complejo anda en los 70, 80.
50, depende, ¿no? Todo esto depende de la oferta y la demanda también, pero y ahí estamos hablando de 2, 3 veces, tres veces casi la diferencia salarial. Antes era menos esta diferencia, era más baja, estaba más reducida. Ahora, y el obrero está ahí y permanece en ese lugar porque no le queda otra en realidad, ¿no? Porque, como decíamos al inicio, el obrero es un sujeto doblemente libre. Está liberado de las relaciones de dependencia personal, no es esclavo de nadie, pero al mismo tiempo está liberado del medio de producción. Es decir, no tiene ningún medio de producción a su disposición. No tiene tierra, por ejemplo, ¿no? O si tiene algo no la puede producir para subsistir porque las condiciones técnicas ya están en un nivel que la escala para vivir de la tierra ahora son 10.000 hectáreas o 1.500, ya no es una hectárea. Entonces, no le queda otra que participar de ese proceso de producción mercantil como vendedor de fuerza de trabajo, y cuando llegan las 4 horas en las que ya generó su salario, seguir trabajando por el conjunto de la jornada laboral. Porque a vos te contratan, obviamente, por el conjunto de la jornada laboral, no te contratan por 4 horas más. Ahí hay una cosa muy interesante que plantea Marx en la parte del Capital, que cuenta la experiencia de un empresario alemán que quiso llevarse su fábrica en Alemania, estamos hablando de 1870, por ahí, 1860, quiso llevarse su fábrica de Alemania para América, a una parte de América, no sé si a Venezuela, al Surinam, no sé, por ahí era por el norte de Sudamérica. ¿Y, ¿y qué pasó? Trajo la fábrica para acá, puso la fábrica, y lo que pasó fue que los obreros que trajo de Alemania se les fueron se les fueron. O sea, cambiaron el trabajo de la fábrica por convertirse en campesinos en las vastas tierras que había en ese momento en América Latina, con disposición de producir, bueno, en fin, y se dedicaron a una economía de subsistencia. Entonces Marx se ríe de esa persona y le dice que él pensó que el capital eran las máquinas y se olvidó que el capital es una relación social. Y quiso exportar para América la maquinaria, pero se olvidó de exportar las relaciones sociales. O sea, para que exista el vínculo de asalariamiento y se perpetúe, no solamente tiene que haber máquinas, sino que tiene que haber gente obligada a trabajar con esas máquinas. Es decir, que no tenga otra alternativa que no sea. Por eso es muy importante también algo que desarrolla Marx en el capítulo 1 del Capital, que es el proceso de acumulación originaria, que es básicamente la destrucción de la capacidad de sobrevivencia, de subsistencia de la economía campesina. Y justamente la separación del trabajador de su medio de producción, el trabajador libre de su medio de producción. Y se hace doblemente libre, se acabó. Cercamiento de tierras, alambramiento. Por eso es una relación social compleja, y es una relación social. No son fierros, no son establecimientos solamente, sino es un proceso de relacional que se da sistemáticamente. La clase obrera es una condición social. Hay que producir la clase obrera desde el punto de vista del capitalismo. Y producirla quiere decir que se vista, que se bañe, que se eduque, este, y que sobre todo siga siendo clase obrera, que pueda ser disciplinada justamente como mercancía fuerza de trabajo, que entra al proceso productivo un día, al otro, y al siguiente, así. Este plusvalor, este trabajo excedente, va a tener diferentes apropiadores en la sociedad. Por ejemplo, los terratenientes son uno. O sea, el pago al terrateniente, al dueño de la tierra, en realidad sale de este trabajo excedente no pagado al obrero, ¿no? El capital financiero es lo mismo, o sea, el Estado es lo mismo. Todo lo que es la carga impositiva, ya sea pagos que se paga el IRPF al trabajo, el IRPF al capital, el IRAE, el impuesto que sea, todo ese impuesto en realidad sale de esa franja de tiempo de trabajo en la fábrica o en el proceso productivo, también puede ser de servicios, ¿no? Donde
el trabajador está trabajando gratuitamente para otro, ¿no? De ese plusvalor, que el plusvalor en realidad es sinónimo de excedente económico también, ¿no? O sea, lo que producimos más allá de las necesidades que tenemos para subsistir. Ese excedente es lo que alimenta estos componentes: capital financiero, Estado, bueno, obviamente la burguesía, ¿no? Toda la clase burguesa vive de ese excedente. Una parte de ese excedente lo utiliza para su consumo y otra parte de ese excedente lo va a volver a invertir en el proceso productivo. Por eso es interesante pensar que, a pesar de que en apariencia la, es el empresario, es el patrón, es la burguesía la que le está pagando un salario al trabajador, la que le entrega a fin de mes, bueno, tomá 20.000 pesos, deposita en la cuenta, lo que sea. En realidad, si uno hace este proceso de ver más allá de la apariencia y ver el contenido de las cosas, uno llega a la conclusión, bueno, y Marx obviamente llega a esa conclusión, que la clase trabajadora se paga a sí misma su salario. Es decir, porque de qué, esto que decía la viñeta, ¿no? O sea, ¿de dónde sale lo que se le está pagando al trabajador? Y bueno, de la mercancía que se vendió y que produce ese trabajador. Entonces, en realidad, el valor que se generó para pagar el salario salió del valor que engendró la fuerza de trabajo. La maquinaria lo que hace es traspasar valor anterior generado por otros trabajadores que producen maquinaria. Incluso si uno mira de la perspectiva de que un salario no es más que un conjunto de bienes y servicios. Un salario es una cantidad determinada de harina, una cantidad determinada de arroz, aceite, electricidad, transporte, educación. Esos son los componentes del salario. Y quién es que crea esos elementos? Los crea la clase trabajadora en sus diferentes formas. Los que producen arroz, los que producen la harina, los que movilizan el transporte, etc. Desde la perspectiva de Marx, la clase trabajadora se paga el salario a sí misma, más allá de que eso aparece después bajo otra forma, como un pago entre clases. Este, ¿qué función cumple el capitalista? Bueno, cumple la organización del proceso productivo. El capital el capitalista es quien comanda el proceso productivo, que en realidad lo que está comandando es la lógica esta que decíamos recién, ¿no? Que es la lógica de dinero más dinero, es decir, valor que se valoriza. Es un sujeto automático, es un autómata. Todos nosotros lo que hacemos es personificar las diferentes fases de ese automatismo. Para terminar, leemos esta frase de Marx, ¿no? que creo que cierra bien el asunto. Él dice: no pinto en absoluto de color de rosa las figuras del capitalista y del terrateniente. Pero aquí se trata de personas solamente en tanto son la personificación de categorías económicas portadoras de relaciones de clase e intereses determinados. Es decir, a él no le está interesando el juicio moral. No le interesa decir, ay, qué horrible esto, qué horrible lo otro, sino justamente entender la lógica que precede a los humanos, que es una lógica de carácter histórico, que se va desplegando, que inicia desde los primarios, primitivos intercambios mercantiles y su generalización, y que llega a determinados. El sujeto humano, para él, es una personificación. Por eso dice, me interesa en tanto son personificación de categorías económicas. Bueno, dejamos por acá.